Qué rico que está esto. Sigo con los informes Greco. Y en este caso nos vamos a dedicar a Nisman, un hombre que cuando yo estaba en Radio 10, todo lo que era ese fascistaje que había ahí, Feynman, estaba Babi Echecopar, bueno, toda la gente, somos Nisman, somos Nisman, somos Nisman. A mi lado trabajaba Dugan, que hizo un trabajo memorable. Un hombre que yo lo conozco, es mi amigo. Tiene una ideología liberal, pero no es ningún pelotudo, es un excelente periodista y pudo descubrir quién era realmente este muchacho. Se sabía, pero todo estaba tapado por los medios de difusión, Clarín principalmente, y todo estaba tapado por la justicia. Tenían un colega que era un infame. Sin embargo, toda la gente se consustanciaba con un pobre fiscal que aparentemente era asesinado por Cristina. Bueno, hoy todo se sabe. Te voy a mostrar dos periodistas, como Graña y el propio Dugan, que te cuentan las cosas que están pasando ahora con lo que es la investigación que está llevando un juez un poco más serio que Bonadío sobre este hombre que no merece ningún respeto llamado Nisman. La justicia federal argentina, en especial los tribunales de Comodoro Pi, son maestros en el arte de utilizar el freezer y el microondas. ¿Qué quiero decir? Que cuando a ellos les parece, congelan una causa. Y cuando no, la descongelan y la activan. Cuando quieren van rápido, cuando no, piden pericias y las causas las pericias no se terminan nunca, tardan años y así quedan las cosas demoradas. Entonces, ahora, lo que se empieza a ver es que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, con el cambio de gobierno, entró en el periodo freezer, ¿sí? Y que la investigación sobre el dinero oculto que tenía el fiscal Alberto Nisman, que había sido mandada al freezer durante los años de Macri, ahora se descongela. Si Nisman no hubiera muerto, seguramente hubiera sido destituido, tal vez estuviera preso y en cualquier caso se hubiera comprobado que cobraba dinero que no podía haber cobrado, ¿sí? Que era un fiscal con algunos problemas de corrupción, por no decir un fiscal corrupto. Sin embargo, esto nunca se investigó. Era evidente, estaban las pruebas al alcance de la mano, era más fácil encontrar los manejos de dinero sucio que tenía Nisman que demostrar si se había suicidado o había sido asesinado. Sin embargo, en Comodoro Pi nadie lo investigó. Es más, yo les diría que hubo maniobras de encubrimiento, porque esa causa, la causa del dinero oculto de Nisman, la tuvo primero el juez Rodolfo Canicoba Corral con el fiscal Pedro Soni. Y por esos artilugios que tiene Comodoro Pi, después se la sacaron a Canicoba Corral, siempre con acuerdo de alguna cámara afín, y entonces se la dieron ¿a quién? A Bonadío, ¿a quién no? Al juez Claudio Bonadío, que por supuesto nunca investigó nada. Pero ¿qué pasa? Bonadío se murió. Y esa causa pasó al juzgado del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, que hizo algo elemental. Pidió medidas de prueba. ¿Por qué? Porque los indicios y la realidad era algo tan evidente que con solo pedir un par de medidas de prueba, la cuestión del dinero oculto de Nisman avanza rápidamente. Por lo pronto, enseguida les voy a dar el detalle, porque de esto no se habla mucho, ¿no? Todos los que dedicaron tapas y tapas a convertir a Nisman en un mártir, en la víctima 86 del atentado contra la AMIA, claro, los incomoda contar lo que nosotros contábamos en su momento, que Nisman manejaba dinero, mucho dinero, sucio y que no se sabía de dónde venía. Ahora les voy a dar el detalle de las pocas cosas que se saben. Lo cierto es que el juez Martínez Di Giorgi, y esta sería la noticia del momento, ordenó el embargo de la herencia de Nisman, ordenó el embargo de los bienes de la madre de Nisman, ordenó el embargo de los bienes de la hermana de Nisman y ordenó la intervención de empresas de un empresario llamado Claudio Picón, que era el dueño de esa camioneta Audi que quedó estacionado durante un tiempo largo en la puerta de la casa de Nisman. Y después les voy a explicar por qué ese empresario debió haber dado muy buenas explicaciones sobre por qué le prestaba una camioneta a Nisman, le depositaba $150.000 a Nisman en la cuenta que tenía Nisman en Merrill Lynch y además había un cheque que había suscrito este señor Picón en la caja fuerte de Nisman cuando Nisman muere. Entonces, este señor era una persona que había sido investigada por Nisman. Entonces, ¿cómo? Un investigado por Nisman le prestaba el auto y además le depositaba plata en una cuenta oculta que tenía en Estados Unidos. Pero las pruebas del manejo de dinero de Nisman, que se empiezan a investigar ahora, 6 años después de su muerte, y que durante 4 años se ignoraron, arrancan por Diego Lagomarsino. Diego Lagomarsino, Nisman le afanaba la mitad del sueldo. Tenía un contrato, lo había designado en la unidad fiscal AMIA, le pagaba en aquel momento, no sé, 60.000 pesos, pero Lagomarsino, según él mismo contó, le tenía que devolver la mitad de la plata a Nisman. Lagomarsino además figuraba como el administrador,
¿sí? Mejor dicho, como uno de los dueños de la cuenta famosa de Merrill Lynch, en un banco Merrill Lynch en New York, y esa cuenta era administrada por Nisman. Pero Lagomarsino efectivamente figuraba, hizo movimientos, pagó expensas de otros bienes que tenía Nisman, porque no solamente tenía dinero en dólares, en cuentas en el exterior, sino que también resultó dueño de 2 departamentos de alta gama, acá nomás en Palermo, que estaban a nombre de la madre, y de 3 lotes en un condominio en Punta del Este, cuyas expensas las pagaba Lagomarsino. Todo esto que yo les estoy contando se conoce del mismo momento que murió Nisman. Pero claro, en Comodoro Pi, para que después nos cuenten que es una justicia independiente, mientras gobernó Macri, nada de esto se investigó. Cuando lo quiso investigar un juez, lo apartaron, le sacaron la causa y se la dieron a Bonadío. Y ahora, como el juez que hereda el juzgado de Bonadío, dijo, che, esto es elemental, hay que investigarlo, porque si no, el que no investigue esto está incurriendo en un encubrimiento, y eso es lo que está haciendo el juez Martínez Di Giorgi. Primero, entonces, la plata de Lagomarsino, el contrato de ñoqui o de semi-ñoqui, porque le robaba la mitad del sueldo a Lagomarsino y se lo llevaba a Nisman. Después, el auto, esta famosa camioneta que figuraba, de la cual Nisman tenía una cédula azul, pero que figuraba a nombre de una empresa, que era una empresa de seguridad americana, que, acuérdense, era una empresa que había estado investigada en la trama de escuchas con la cual termina procesado Mauricio Macri. ¿Se acuerdan que Macri termina procesado por escuchas ilegales? Porque había varios contratados en el Ministerio de Educación que eran de la Policía Metropolitana, que de hecho terminó procesado. Si ese juicio algún día se sustanciará, o creo que se cayó, no sé en qué terminó ese juicio, pero Macri termina procesado por escuchas ilegales. Y esta empresa era la que decía papá Franco Macri, que había contratado para seguir a Néstor Lorenzo, el cuñado de Macri, que también finalmente terminó muriendo hace pocos meses. Esa empresa, uno de los accionistas de esa empresa era Claudio Picón. La camioneta que manejaba Nisman era de Claudio Picón, el accionista de la empresa que tendrían que haber investigado. Milagros, nadie le llamó la atención a esto. Pero no solo eso, después cuando se conocieron los movimientos de la cuenta de Merrill Lynch, se supo que Claudio Picón había depositado en la cuenta de Nisman $150.000 y que había un cheque en la caja fuerte de Nisman. Recuerden que cuando se abre la caja fuerte de Nisman hay un video que muestra cheques y aparecen 2 cheques ahí. Uno es de Claudio Picón, creo que era de $200.000, y otro es de un cuevero desaparecido. Piensen esto en la dimensión de lo que tiene, de lo que es. Un fiscal federal tenía en su caja fuerte un cheque de un cuevero desaparecido, que además le había, o sea, desapareció después, ¿sí? Este señor se llama Damián Stefanini. Damián Stefanini, acuérdense del caso. Había depositado también en la famosa cuenta de Merrill Lynch una plata, ¿sí? Creo que eran, no sé si eran $150.000, $200.000. Y había además otro cheque de Damián Stefanini en la caja fuerte de Nisman. Lo increíble del caso es que pocos meses después de haber depositado, de haberle dado este dinero a Nisman, Stefanini desaparece. Y no solo desaparece, sino que la desaparición de Stefanini la tiene que investigar la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que dicho sea de paso, nunca se inhibió en la causa, nunca se apartó de la causa, pero además nunca investigó nada. La investigación de la desaparición de Stefanini nunca llegó a nada. Raro, ¿no? Y después está la cuenta, la famosa cuenta en Merrill Lynch, que ahora el juez Martínez Di Giorgi está pidiendo a los Estados Unidos que esa cuenta se conozcan más detalles de los movimientos. La cuenta de Nisman fue embargada por la entidad antilavado de Estados Unidos porque Nisman, es obvio, era una persona expuesta políticamente. Por ende, solo podía vivir de su sueldo. Su sueldo era un buen sueldo como fiscal, pero nunca podía haber acumulado $600.000 en la cuenta de banco. Nunca podría haberse comprado esos 3 lotes en Punta del Este. Nunca podría haber tenido esos 2 departamentos de alta gama en Puerto Madero. Y no se conocen los movimientos que hubo en la cuenta. Y sobre todo, no se conoce que habían las 4 cajas de seguridad que rápidamente la madre de Nisman vacía y cuyo contenido nunca reveló, nunca dijo cuánto dinero había habido ahí. Creo que en algún momento declaró que no había nada, que las cajas estaban vacías. El juez Martínez Di Giorgi ahora ordenó que queden embargadas la madre de Nisman, que quede embargada la hermana de Nisman, que quede embargado también el Diego Lagomarsino porque aparecía como titular de esa cuenta, y también ordenó la intervención de las empresas de Claudio Picón. ¿Qué es lo que está buscando el juez Martínez Di Giorgi? Entender de dónde salía este dinero, porque era una evidente maniobra de lavado de dinero. A ver, si el fiscal Nisman tenía que vivir de su sueldo, ¿de dónde salía la plata, toda esa plata que manejaba Nisman en el exterior?
La sospecha es que están estos movimientos que había cobrado, o sea, había cobrado dinero inexplicable de un cuevero que luego termina desaparecido. A ver, tomemos en cuenta la magnitud de esto. Un tipo que le da plata ilegal a un fiscal federal después termina desaparecido. Y su investigación la tenía que investigar la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. ¿Sí? Arroyo Salgado nunca se apartó de esto. Arroyo Salgado puede que termine investigada también esta causa porque el juez Martínez Di Giorgi le pidió, ahora sí, que le mande, que le remita la historia de la investigación o la no investigación que hizo Arroyo Salgado sobre la desaparición de Damián Stefanini. Dijo, mándenme esa causa para acá. Entonces, embargada la mujer de Nisman, embargada la hermana de Nisman. Esto que yo les estoy contando es lo que dispuso el juez Martínez Di Giorgi. Intervenidas las empresas de Picón, a quien, por supuesto, no sé si le habrán devuelto la camioneta Audi que estaba reclamando. Y queda también saber qué pasó con los bienes de Nisman, con los otros bienes, la sucesión, todo lo que sea sucesión del fiscal Nisman, también queda embargada. Entonces, fíjense lo perversa que es la justicia argentina. La causa por la muerte del fiscal Nisman, durante los 4 años que supuestamente le impulsaban, iba a avanzar, nunca avanzó en ningún lado. Los que tienen que investigarla, el juez Ercolini y el fiscal Tayano, nunca citaron a declarar, nunca citaron al careo necesario entre los peritos del cuerpo forense que dijeron prácticamente que era suicidio y los peritos de gendarmería que dijeron que era un homicidio. Eso, que era un careo necesario, nunca se hizo. La causa está frenada y el único procesado es Lagomarsino, pero tampoco encontraron ninguna prueba contundente contra él. Lo tienen procesado por las dudas. La causa por la muerte de Nisman está parada. Sin embargo, la causa por el lavado de dinero, por el delito de corrupción evidente que había alrededor de Nisman, se congeló. Y recién ahora, 6 años después de la muerte de Nisman, se empieza a investigar. A los pocos días de muerto Nisman, la madre, Sara Garfunkel, lo que hace es, se había comprometido con la fiscal Fein a no hacerlo, pero traiciona su confianza y recorre las cajas de seguridad que ella tenía compartidas con Nisman. En realidad eran de Nisman y ella estaba como garante, a veces te piden 2 personas, y entonces ella va, recorre y vacía las cajas de seguridad. Nunca sabremos, porque este es un ocultamiento de Sara Garfunkel, la mamá de Alberto Nisman, nunca sabremos qué tenía Alberto Nisman en las cajas de seguridad. Las limpió la señora. Muy afectada por la muerte del hijo, al día siguiente estaba limpiando las cajas de seguridad. Esa es Sara Garfunkel, por un lado. Por otro lado, a los pocos días, la hermana de Alberto Nisman la llama por teléfono a Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, la madre de sus hijas. Y le dice, ¿vos sabías que hay una cuenta que tiene $600.000 que está a nombre de Diego Lagomarsino, de mamá y mía? Y entonces Sandra Arroyo Salgado, jueza federal, se sorprende, se encuentra con ellas, hablan con la agente de la cuenta, que es una mujer, hay un número telefónico, yo mismo llamé ese número telefónico, es el número telefónico del banco Merrill Lynch. Ahí atiende una señora muy simpática que les dijo, no, esta cuenta está a nombre de Lagomarsino, Sara Garfunkel, la hermana de Nisman, pero la opera Alberto Nisman. O sea, las operaciones estaba autorizado Nisman para operar en esa cuenta. Por esa cuenta llegaron a pasar $3 millones. Había muchas transferencias que habían llegado de dinero a esa cuenta. ¿Ok? También se descubre, y esto lo denuncia Sandra Arroyo Salgado. Por supuesto, se inició una causa que nunca se movió. Ahora el doctor Marcelo Martínez Di Giorgi, 6 años después, no sé qué pasó, alguna señal divina recibió, no sé. Y entonces está moviéndose ahora para ver si descubre dónde viene. Yo creo que nunca van a descubrir nada. ¿Qué quieren que les diga? Pero esta cuenta era un delito de Alberto Nisman. Alberto Nisman había cometido un delito. Él, como persona políticamente expuesta, tenía que declarar todos sus bienes. Y él no declaró esta cuenta. Por eso la pone a nombre de gente que no estaba políticamente expuesta. Si vos sos un fiscal, un político, vos no podés abrir una cuenta en cualquier lado y no demostrar que la tenés declarada. Entonces Nisman escondía esta plata, porque esta era plata negra de la corrupción de Alberto Nisman. Y mira estos datos. La cifra total que Nisman tenía oculta no pudo ser determinada hasta ahora. En principio está la cuenta de Nueva York, que según parece tenía un saldo de $660.000. Aparecieron 2 departamentos de la calle Dorrego en pleno Palermo, Hollywood. Ahí me detengo. ¿Saben que esos terrenos los compra Nisman en cuotas? Había pagado varias cuotas, no quedaban muchas cuotas por pagar, y los había puesto a nombre de la madre. Increíblemente, cuando se muere Nisman, nunca más nadie paga las cuotas, y hace poquito salieron a remate y se vendieron. Tenía 3 terrenos en el complejo Pueblo Mío de Punta del Este,
altísimo valor esos 3 terrenos, son 3 chacras, no son 3 lotes, 3 chacras en Pueblo Mío, también las tenía a nombre de Sara Garfunkel. De vuelta aparece la madre, testaferro de su hijo. Cuando Nisman no podía poner las cosas a su nombre, las ponía a nombre de su mamá, de Sara Garfunkel. Hay una porción de la fortuna que está en el misterio total y que es el contenido de las 4 cajas de seguridad en bancos y en una empresa privada de caudales que la madre de Nisman, Sara Garfunkel, vació. Esto ya se los conté. ¿Cómo sabemos que las vació Sara Garfunkel? ¿Saben cómo? Todas estas instituciones, e incluso hay una empresa privada de caudales, tienen cámaras de seguridad. Se ve a la señora Sara Garfunkel llegando a los 2 días de muerto su hijo, llega, pide la llave, pum, pum, hace el trámite, se lleva todo. Está todo grabado. No estoy contando nada que no sepan todos. Lo saben todos. La madre de Nisman vació las cajas de seguridad. Bueno, algún dato más sobre la fortuna oculta de Alberto Nisman. Yo creo que en todo esto también está uno de los motivos del suicidio de Nisman. Yo no tengo dudas, ¿eh? Yo escribí un libro llamado ¿Quién mató a Nisman?, donde hago un análisis muy profundo de por qué Nisman se suicidó. Y Nisman se suicida porque se da cuenta que él no podía sostener la denuncia fantasiosa, ridícula que había hecho. Él sabía que lo iban a echar de la Ufiamia, después, sobre todo después de la denuncia que había hecho, y que él iba a caer en desgracia. Y ya sin poder iba a salir a la luz esto. De hecho, él cuando vuelve de Europa, él llama por teléfono a un periodista y le pregunta si sabía sobre una investigación de la FIP sobre sus cuentas. Él sabía que tarde o temprano, si él caía en desgracia, toda su corrupción iba a salir a la luz, porque era un impune él. Él se aprovechaba de su puesto de fiscal muy poderoso de la Ufiamia justamente para que nadie se metiera con él. Impunidad se llama eso, impunidad. Pero claro, con la denuncia delirante que le había hecho a Cristina, el hecho de que no la iba a poder sostener en el Congreso porque no tenía una sola prueba, era todo un mamarracho total, entonces él iba a caer en desgracias, lo iban a echar a patadas de la Ufiamia. Y ahí va a salir a la luz todo esto. Existe un dato que tampoco se pudo acceder nunca. Una cuenta de Nisman, supuestamente en Colonia, Uruguay, digo yo, sucursal del banco Apoalim, un banco israelí. En Uruguay hay operando algunos bancos israelíes. Y ahí, en ese banco de Israel, Página 12, a través de Horacio Berbisky, publicó que le llegaron a Nisman $280.000 provenientes de Israel. Nunca los declaró. ¿Quién habría mandado ese dinero en forma clandestina? Es el mega millonario Sheldon Adelson, el rey de Las Vegas, que murió hace pocos días, murió la semana pasada. El Banco Central de Uruguay nunca acreditó la existencia de la cuenta en Colonia, pero se sospecha que eran fondos offshore, cuentas truchas, que manejaban desde allí en especial dinero que fugaban y escondían ciudadanos argentinos. Teóricamente la plata le llegó en varias remesas a Nisman por supuestas conferencias. Lo pagaba Sheldon Adelson a través de un diario de Israel que él comandaba, de su propiedad, y por supuestas conferencias que nunca dio Nisman, por supuesto. Un detalle que no es pura coincidencia, este dato es muy importante. Ese señor que está ahí, ¿lo ves? Ese señor que está ahí, a la derecha de la pantalla, se llama Pablo Lanuse. Pablo Lanuse. Es el abogado de Sara Garfunkel y de Sandra Nisman, la hermana. Es el ex fiscal Pablo Lanuse. ¿También abogado de quién? Atenti con este dato. De Mauricio Macri. Es el abogado del expresidente Pablo Lanuse. Abogado de Sara Garfunkel, la mamá de Nisman. Por supuesto, acusada de varios delitos porque cometió delitos la mamá de Nisman. Y también abogado de Mauricio Macri en causas vinculadas con el espionaje ilegal, temas delicados. Como es obvio, Lanuse se opuso a casi todas las medidas del juez. No quiere que se avance en la investigación de la fortuna oculta de Nisman. Pablo Lanuse no ha hecho otra cosa que obstaculizar el avance de la causa. Por supuesto, ya él sabe que la madre de Nisman, su clienta, va a terminar muy complicada en esta causa. Porque es testaferro, porque ella sabía de muchas de las operaciones ocultas de Nisman, porque ella había aceptado ser testaferro, tener a su nombre chacras en Punta del Este, departamentos de Palermo, Hollywood, que por supuesto ella no había comprado de su bolsillo. La madre de Nisman no tenía esa capacidad económica, era empleada en una farmacia, así que no podía comprarse chacras millonarias en Punta del Este. Nisman sí. ¿Cómo sacaba la plata Nisman o de dónde sacaba la plata? Bueno, alguna pista tenemos. Lo de Sheldon Adelson, por ejemplo, $280.000, pero Nisman tenía mucho más que eso. Muchísimo más que eso. ¿De dónde vino toda esa plata? ¿Cómo es que un fiscal recibía tanta plata? Otra fuente ilegal de financiamiento de Nisman la conocemos. Él le pedía a Diego Lagomarsino la mitad de su sueldo. Esta anécdota que yo cuento en el libro me parece que es interesante para saber cómo a veces desde la política o también desde la justicia se hacen este tipo de acuerdos. Cuando Nisman se sienta con Lagomarsino, Nisman lo contrata como asistente informático y le dice:
no sé, a plata, la verdad que pongamos un número cualquiera, no es el número exacto, les quiero decir. Le dice, vos vas a ganar 40.000 pesos por trabajar conmigo, tantas horas que yo. ¿Estás de acuerdo? Lagomarsino dice, sí, 40.000 pesos me parece bien, fenómeno. Y él le dice, pero vos vas a cobrar 80.000 pesos. ¿Cómo? Le dice Lagomarsino, sí, yo te hago un contrato, la justicia te paga a vos 80.000 pesos, pero como vos vas a ganar 40 me los traes a mí, los cobras en el banco y me los traes a mí. Esa truchada, ese delito, lo cometía habitualmente Alberto Nisman con algunos de los contratos que él podía. Él tenía un presupuesto propio en la UFIAMIA, único fiscal con presupuesto propio. Los fiscales no pueden nombrar a quien quiera, él podía nombrar a quien quería. Entonces le decía, te pago 50.000, si vos estabas de acuerdo, sí, yo laburo por 50.000, fenómeno, pero cobrás el doble. Y la mitad me la devolvés a mí. Esa era otra fuente ilegal de financiamiento de Alberto Nisman. Y había otros negocios, otra cosa que cuento en el libro, que él vivía en un departamento alquilado, que la hija del dueño del departamento terminó trabajando en la UFIAMIA. A cambio de eso, los aumentos de alquileres no eran los que correspondían según el valor de mercado. De este tipo de oscuridades, bueno, chiquitaje y también cosas multimillonarias. ¿Tenemos más de esto? Una más, a ver. Cosas que me voy acordando, ¿no? de las movidas de Nisman que son terribles. El juez ordenó la intervención judicial de 3 empresas, Palermo Pac, Easy Pac y Star Pac, vinculadas a Claudio Picón. Ahora te cuento quién es Claudio Picón. En el departamento de Nisman se encontró un cheque por $200.000 firmado por Picón, además de que hizo un depósito en la cuenta de Nueva York y figura como titular de la camioneta Audi que usaba Nisman como si fuera suya. Lo que dice el abogado de Claudio Picón, que yo pongo su testimonio, me basé en su testimonio para lo que yo cuento en el libro. Claudio Picón, a ver, la camioneta Audi, dice Claudio Picón que Nisman la quería comprar y le pidió probarla. Y la probó 1 mes, 2 meses y después Claudio Picón no lograba que se la pagara. Como Nisman era, según ellos, tenía una personalidad de abusador de confianza, no le quería pagar la camioneta. Y él le decía, bueno, si te gustó y la querés comprar, págamela. Y Nisman se hacía el tonto y no la pagaba. Leonardo Greco está en AM530. Ven y cuando quieras, esto no puede parar.